en el diagnóstico del shock hipodinámico con volemia elevada. ¿No? Entonces les decía que sí, de rutina en todo paciente hay que, aparte de monitorizarlo, también se debe hacer un electrocardiograma. Y si hay alteraciones, pedir también una ecocardiografía y que estas alteraciones nos llevarán al diagnóstico de un shock cardiogénico. También tenemos el shock hipodinámico con hipovolemia, ¿no? Tal vez más fácil de diagnosticar, porque cuando hay este patrón de hipovolemia, entonces nos sugerirá una pérdida sanguínea, ¿no? Por ejemplo, hay que buscar, ¿no?, una pérdida sanguínea, si no es visible, ¿no? Preguntar, ¿no?, la hematemesis, melenas, bueno, eso ya refieren los pacientes, ¿no? Si es que hay distensión abdominal, anemia, un traumatismo, ¿no?, un antecedente de algún traumatismo cerrado, o alguna situación que nos lleve a sospechar de una pérdida de líquido importante con signos de deshidratación, como ocurriría en vómitos, diarreas profusas, una poliuria, si hay balances hídricos negativos o pérdida de la turgencia de la piel. Entonces esto también nos llevaría a un diagnóstico de un shock hipodinámico con hipovolemia que no sea de tipo hemorrágico, por ejemplo. Decíamos que hay que monitorizar a los pacientes, ¿no? La presión arterial tiene que ser monitorizada constantemente, y mejor poner una más, aparte de una presión arterial periférica, tomar la presión venosa central, ¿no?, con un catéter a nivel de la vena cava superior o un catéter a nivel de la arteria pulmonar, que va a permitir determinar, aparte de la presión venosa central, una presión sistólica, la diastólica y además una media de la arteria pulmonar. Debe colocarse una sonda Foley al paciente para determinar la cantidad de diuresis. Diuresis inferiores a 0,5 ml por kilogramo por hora, entonces debe alertar sobre un estado de hipoperfusión renal, ¿no? O sea, ya que está ingresando a una insuficiencia renal el paciente. La oximetría también tiene que ser constantemente. Entre los laboratorios también hay que pedir una concentración plasmática de ácido láctico o sea, como un indicador de la presencia de un metabolismo anaerobio. La tonometría gástrica es muy útil porque, ya les dije, uno de los primeros órganos o sistemas que es un órgano no vital, ¿no?, el sistema gastrointestinal, entonces es uno de los primeros que sufre la disminución del aporte de oxígeno, entonces va a haber una acidosis local primero, ¿no? Entonces, esto ya se puede determinar midiendo el pH de la mucosa gástrica. Y el tratamiento, siempre el tratamiento se debe seguir en base a las líneas del ABC, ¿no? Un soporte respiratorio, asegurar una correcta función respiratoria, sea cual sea la causa del tipo de shock, ¿ya? Estamos hablando en general. Mantener la permeabilidad de la vía aérea, ventilación, oxigenación adecuadas y pensar siempre en un empleo precoz de la ventilación mecánica, ya que esta ventilación mecánica, ¿no?, para intubar al paciente se le va a sedar, se va a relajar, con eso disminuye el consumo muscular de oxígeno y que permitirá que gran parte del flujo sanguíneo vaya hacia órganos vitales.
¿no? Las indicaciones de la ventilación mecánica, recordamos lo que vimos ya en técnicas clínico-quirúrgicas, ¿no? La hipoxemia, por ejemplo, las saturaciones de oxígeno menores a 90%, cuando va a haber un fallo ventilatorio, o cuando haya una hipercapnia, ¿no? Aumento de la presión parcial de anhídrido carbónico, mayor a 45 milímetros de mercurio. Después estará el soporte circulatorio, se deben establecer buenos accesos venosos con catéteres, primero por vía periférica, catéteres gruesos, número 14 o 16, y luego se hará una punción venosa central para la administración de mayor cantidad de volúmenes, fármacos o una nutrición parenteral total. Después, reponer la volemia, ¿no? Independientemente de la causa del shock, si es que no existen signos de sobrecarga de volumen, ¿no? Si es que hay datos de que no sea un shock de tipo cardiogénico, ¿no? Entonces es imprescindible restaurar el volumen circulante. Primero, siempre utilizar soluciones cristaloides o las isotónicas. Dijimos, el Ringer normal, el Ringer lactato son los que tienen además lactato, ¿no? Además de sodio y potasio tienen lactato. En mayor cantidad lo tendrá el Ringer lactato. Entonces esto ayuda en gran parte al estado de acidosis que está el paciente. En casos de que sean shock de tipo hemorrágicos, ¿no? Hay que intercalar con soluciones coloides o los hipovolémicos, por ejemplo, no se puede sobrecargar solamente con soluciones cristaloides, ¿no? También se puede intercalar con soluciones coloides como la albúmina, por ejemplo. Después, el uso de fármacos cardiovasculares. Ya son los fármacos que irán a actuar sobre el inotropismo cardíaco y sobre las resistencias vasculares, por ejemplo, produciendo vasoconstricción, ¿no? Entonces, los fármacos que más se utilizan en este caso son, generalmente tienen estos dos efectos dependiendo de sus dosis. Tenemos a la adrenalina, ¿ya? Que es una catecolamina que tiene efectos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ¿no? Entonces, su acción será dosis dependiente, ¿no? Si fuera alfa 1 es para vasoconstrictor, ¿no? Si es beta 1 es más a nivel cardíaco, ¿verdad? Entonces, a dosis bajas tiene un efecto beta, elevando sus dosis vamos a tener un efecto alfa. De la misma forma, la noradrenalina es un beta 1, alfa 1, dependiendo de sus dosis. A dosis bajas, sobre el corazón se actúa, ¿no? Con su efecto beta 1, y dosis más altas serán utilizadas para producir vasoconstricción con su efecto alfa 1. También tenemos a la dopamina, que es precursor de la noradrenalina, tiene acción mixta y también es dosis dependiente. Ya, por ejemplo, a dosis entre 4 microgramos y 10 microgramos por kilo por minuto es acción beta 1. Y por encima de los 10 microgramos por kilo por minuto, su acción principalmente será alfa, ¿no? Alfa 1. Dosis más bajas todavía, ¿no? Baja, por ejemplo, menos de 4 microgramos, va a ser que actúa a nivel de los receptores dopaminérgicos. Y la dobutamina, que es una catecolamina sintética, es beta 1, beta 2,
aumenta la contractilidad miocárdica por su efecto beta 1 y por su efecto beta 2 va a disminuir la resistencia vascular sistémica. El uso de antibióticos también es importante, hay que iniciar precozmente, o sea, desde el inicio se debe iniciar los antibióticos de amplio espectro. Uno, porque puede ser un shock de tipo séptico, y otra principal, digamos, indicación de iniciar precozmente los antibióticos es que como el sistema gastrointestinal es el que sufre primero, dijimos que se produce translocación bacteriana, ¿no? Entonces, por eso es importante empezar la antibiótico terapia. En inicio es empírico, ¿no? Con antibióticos de amplio espectro, puede ser 2 antibióticos o 3. Luego, si se tiene alguna muestra, por ejemplo, secreción purulenta, por ejemplo, ¿no? Se manda a cultivo, antibiograma, y de acuerdo al resultado se cambiará el esquema o también de acuerdo a la respuesta clínica. Algunas recomendaciones, por ejemplo, en el shock hipovolémico no hemorrágico, ¿no? Hay que corregir igualmente la volemia. Por ejemplo, elevar las extremidades inferiores ayuda un poco a aumentar el retorno venoso. Y si es de tipo hipovolémico, el tipo de shock, ya sea hemorrágico o no hemorrágico, primero se tiene que corregir la volemia y no utilizar los medicamentos vasopresores, ¿no? Porque lo que ahí está fallando es la volemia, ¿no? Entonces no utilizaríamos fármacos vasoactivos para elevar la presión si no estuviéramos corrigiendo primero la volemia. Y por ejemplo en el de tipo hemorrágico, bueno, hay que localizar lo más antes posible el foco de sangrado, y aparte de la administración de soluciones cristaloides como el ginger lactato, hay que administrar sangre previa realización de pruebas cruzadas de grupo sanguíneo, factor EVH. Después transfundir plasma fresco congelado y también una unidad de concentrado de plaquetas, ¿no? Es importante eso. Si el tipo de shock fuera el cardiogénico, hay que tener mucho cuidado en la administración de la cantidad de líquidos, ¿no? Y como la causa principal, hemos dicho que es un infarto de miocardio, entonces el tratamiento trombolítico es importante de inicio, y la angioplastía sería, o cirugía de revascularización, que mejora mucho el pronóstico de estos pacientes si es que se operan en las primeras 6 horas de que inicie el dolor torácico, ¿no? Y el tratamiento con dobutamina también se puede ir poco a poco, ¿ya? Comenzando a una dosis baja de 5 microgramos por kilo por minuto y aumentando gradualmente hasta que los signos de hipoperfusión mejoren y se alcance una dosis máxima de 15 a 20 microgramos por kilo y por minuto. A ver qué más tenemos. Eso es todo, muchachos. Ya nos falta la siguiente clase. Vamos a ver 2 temas que son cortos. Y yo creo que en unas 3 clases más ya vamos a terminar el temario para el final. ¿Ya? Bueno, muchachos, que tengan buenas noches. Nos vemos el jueves. Buenas noches, Hasta luego, doctora. doctora. Chao, muchachos. Chao. Buenas noches, doctora. Gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes.